¿Cómo están? ¿Bendecidos? Ahora sí. Perdonen, Pues me da mucho gusto verlos el día de hoy. Estoy contento de estar en la casa del Señor y más que nada seguir en nuestro libro de Éxodo. Siento que no vamos a terminar nunca, pero me gusta porque siento que estoy aprendiendo. No sé si tú estás igual que yo, pero cada semana que venimos y aprendemos de la palabra del Señor, siento así como que, ok, Dios, ¿qué me quieres decir? Y parece que vamos lentos, muy lentos, pero Dios está hablando en nuestras vidas. Y así que saquen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Éxodo, capítulo 14. Y este es uno de los capítulos más significantes en la vida y en la historia del pueblo de Israel. Podríamos decir que es un parteaguas en la vida de Israel. ¿Mal chiste? Los que saben la historia saben que en este capítulo Dios literalmente va a partir las aguas. Así que vamos a leer. Acompáñame antes de empezar con el texto y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro amado Creador. Señor, te pido que primeramente, Señor, te damos gracias por ser tú tan bueno con nosotros, que nos das un día más de vida, Señor. Te pido que hables a nuestras vidas el día de hoy, que podamos nosotros, Señor, escuchar tu santa voz hablando a nuestras vidas, Señor. Te pido que prepares corazones para que quien quiera que sea, Señor, que venga el día de hoy, sepa que tú lo has traído, Señor. Que sepa que tú eres el que lo ha traído a este lugar y que necesitas que Él escuche tu voz el día de hoy, Señor. De igual manera te pido, Señor, que hagas que esta historia se convierta en una historia viva, Señor. Te damos gracias porque eres un papá asombroso, Señor. Y te damos honra y gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Le puse a esta pequeña clase Instrucciones para la Libertad. La semana pasada vimos Instrucciones para la Libertad, parte 1. Esta semana es Instrucciones para la Libertad, parte 2. Versículo 1 de Éxodo 14 dice así: el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Jirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costas de Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así hicieron los israelitas. Y venimos saliendo después de las plagas, ¿te acuerdas? Vimos las 10 plagas, cómo Dios ha traído juicio a los dioses egipcios. Y después vimos que Dios saca a su pueblo después de una cena familiar que le llamamos la Pascua. Saca a su pueblo de Egipto y ellos van caminando y vemos que Dios está con ellos. Dijimos que había una nube de día y una torre, una columna de fuego de noche, y Dios estaba con ellos. Y Dios habla una vez con Moisés y le dice algo muy extraño. Le dice: regresa y acampa en Pi-Hahirot. Y usualmente, pues si estás escapando, no regresas. Es ilógico, ¿no? Y Dios le dice: ponte en este lugar, y es un lugar que es como una montaña y estás pegado al océano, y así parece que estás, como se dice, pues perdido, ¿no? Dice la Biblia que Faraón pensaría: están perdidos. Y no sé, como que Dios dice: ok, vamos a librarnos de Faraón, porque Dios sabe que Faraón va a arrepentirse y va a querer ir por los israelitas, pero dice: ok, vamos a tener que acabar con esta plaga de una vez por todas, ¿no? Y como Dios sabe que Faraón va a ir por ellos, no se va a quedar con las manos cruzadas. Además, Faraón sabe que se le fueron 2 millones de esclavos de la tierra. Imagínate que pierdas 2 millones de trabajadores en tu tierra. ¿Qué pasaría? Pues se te acaba la economía, todo se viene abajo. Entonces, así que Dios dice: ok,
vayan, regresen, porque todavía tengo que hacer algo con Faraón y voy a glorificar mi nombre a través de esto. Y yo cuando escucho algo así digo, bueno, Dios, ¿por qué los sacaste y después los hiciste que regresaran? ¿Para qué el retroceso? ¿Para qué me haces que retroceda un poquito? Y creo que es una pregunta que todos tendríamos que responder, porque a veces que nos gusta ir más rápido de lo que queremos. O sea, estamos, que quiero avanzar, y de repente Dios dice, no, espérate, se te pasó algo, regresa, tenemos que terminar con un asunto antes de que continúes. Y me lleva a mi primer punto, que es, sigue la guía de Dios. Sigue la guía de Dios, espera a que Él te guíe. Versículo 5 dice, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? Recapacitaron, en fin, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Versículo 6 dice, al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Dice, el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con un aire triunfal. Versículo 9 dice, todo el ejército de Faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salieron tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar cerca de Piahirot y enfrente de Baal-Zephón. Y imagínate, estás como israelita, estás en una locación muy vulnerable porque estás con el mar de frente y con una montaña atrás, o sea, ya no hay regreso, ¿no? Y Faraón se hace unas preguntas muy interesantes. Básicamente le pregunta a sus líderes, dice, ¿pero por qué los dejamos ir? Y es una pregunta muy tonta, porque ¿se acuerdan por qué los había dejado ir? Tenía 10 buenas razones para dejarlos ir, y se le olvidaron las 10 buenas razones, y realmente Faraón se olvidó de lo que Dios ha hecho. Y hablamos de eso la semana pasada, de que no tenemos que estarnos olvidando de lo que Dios hace. Y así que se arrepintió porque se le escaparon los esclavos y ya no tenía trabajadores que le hicieran ladrillo o para hacer sus construcciones, y ya no tenía literalmente esclavos. Así que decide, vamos a ir a regresarlos. Pide su carro. Dice, no estamos hablando de un carro, pero si lo pusiéramos en nuestros tiempos modernos, sería como el tanque de guerra. Faraón se subía en su tanque de guerra y dice, vamos por los israelitas. Porque los israelitas, imagínate, son esclavos, no tienen nada más que sus propias ovejas, y salen los egipcios con sus carros, con caballos, con espadas, con todo, un tanque contra nadie, ¿no? Contra personas. Y Israel pues no tiene experiencia militar. Literalmente fueron esclavos, y hay mujeres, hay niños, hay ancianos. Y sabes, me encanta esa analogía que podemos agarrar de esta historia, porque en nuestra vida espiritual podemos pensar que tú y yo, una vez que venimos a los pies de Cristo y que Dios nos ha liberado de la muerte y del infierno, pensamos, ok, ya la hicimos, ¿no? Y ya Jesús venció a Satanás, y piensas que Satanás se va a quedar así, pues sí, me venció. Y la verdad es que no. Satanás dice, sí, te doy 2 horas para que regreses, y si no te voy te busco, ¿no? Y Satanás está enojado porque te le escapaste de su reino y quiere literalmente jalarte. Y él no va a descansar. De hecho, él está buscando la oportunidad para que tú regreses a donde estabas. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda buscándote y anda diciendo, a ver, ya que no vaya a la iglesia y me lo agarro, que no lea su Biblia y me lo agarro, que deje de orar y me lo agarro. Y Faraón está enojado.
y quiere recuperar a sus esclavos. Versículo 10 dice: Faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Imagínate, 2 millones de personas esclavas, y después de 400 años de vivir en esclavitud, por fin puedes salir del cautiverio. Estás acampando bien chido en la playa, tomándote una piña colada sin alcohol, y volteas hacia arriba, hacia la montaña, y ves una nube de soldados, de tanques que vienen por ti. Y fíjate, imagínate, a mí me aterraría, porque ves una persona que literalmente te dice: o te regresas o te mato, y tú sin una espada, sin un escudo, sin nada para defenderte. Y hasta me cae que las espadas brillaban así como que vamos por ustedes, y el humo levantándose, y los israelitas así como que acorralados, pues ¿para dónde vamos? Si vamos para allá nos agarran, si corremos para el mar nos ahogamos, ¿para dónde nos hacemos, no? Y es muy, muy interesante, ¿no? Y ahora, la respuesta natural a esto que están viendo tus ojos, ¿qué es? Pues miedo, ¿no? Dice que los israelitas tuvieron miedo, mucho miedo. Es una respuesta natural. Cuando viene algo peligroso, tienes que tener miedo. Es algo que Dios puso en ti. Pero esa es la respuesta natural, porque Dios ya les ha demostrado que Él está con ellos. De hecho, estaba una nube tapándolos, una columna de nube y una columna de fuego. Y creo que en esta ocasión el temor no es justificable. No hay forma de justificar de que ellos hayan tenido miedos, porque ellos conocían quién era Dios y habían visto lo que Dios había hecho. Ahora, si Dios está contigo, y muchas veces ni siquiera llega el problema, ¿por qué tienes temor, no? ¿Por qué temes? ¿Por qué estás impaciente? ¿Por qué estás ansioso? A lo mejor lo ves a lo lejos el problema, pero aún no está allí. Y sí, a lo mejor se levantó una nubesota y dices: no sé cómo voy a salir de esto. Pero mi pregunta es para ti: si Dios está contigo, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué estás impaciente? ¿Por qué estás preocupado? Pablo nos dice esto en Filipenses 4:6, dice: no se inquieten, ¿por cuánto? Por nada, dice: más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y me encanta que esto es como un mandato, no es una sugerencia. No te angusties por nada, no vivas angustiado, con miedo. Y sabes, como creyentes o como humanos, podemos fijar nuestros ojos en los problemas que trae este mundo, pero como decíamos antes, si conoces a Dios, pues la nubesota, ¿qué? O sea, viene la nubesota, y yo me imagino a los israelitas viendo la nubesota, imaginándose a Dios pequeñito, pues diciendo: Dios no puede librarnos de esta, son tanques, Dios no me puede librar de esta. Y ellos veían la nubesota a lo lejos y volteaban con Dios y decían: bueno, pero es que estás chiquito, ¿no? Pero en realidad es que es una nubecita y un Dios gigantesco. Una nubecita, un problemita para un Dios eterno, para un Dios gigantesco. Más adelante Moisés va a enviar 12 espías para que sitien, para que se fijen en lo que es la tierra prometida, y 10 de ellos regresan con el reporte diciéndole: hay gigantes en esa tierra, no podemos tomar la tierra, nos van a matar. Y 2 de ellos, Caleb y Josué, llegan diciendo: échamelos. Caen más rápido por grandotes. Y ellos veían unas personitas y un Dios gigantesco. También más adelante vamos a ver que David llega al campamento israelita cuando están en guerra con los filisteos. ¿Saben la historia? Llega David a darle de comer a sus hermanos, a llevarles de comer y a ver cómo están, y escucha unos gritos
Y este es un gigante que está gritándole, échenme a todos los israelitas, yo puedo con todos. Y está ahí, y los israelitas literalmente escondidos, temblando, hasta el rey ahí como que, un gigante, ¿qué vamos a hacer? Y David, literalmente un niño que le dice, viene a mí con espada y escudo, y dice, yo vengo en el nombre del Señor. Y David veía a Goliat así, y veía a Dios así. Ahora, el pueblo de Israel ni siquiera ha llegado el problema, lo ven de lejos y ya están de miedosos. Y a lo mejor tú también estás pasando una situación, a lo mejor se te viene la renta y no tienes dinero y dices, no tengo para la renta, pero faltan 20 días, 22 días, y estás ansioso, ¿no? O a lo mejor dices, me van a correr, o a lo mejor me metí en un problema y estás ansioso pensando, estás teniendo miedo y estás viendo el problemota, pero te invito a que veas la realidad de que el problemita es casi nada. Por eso que Pablo puede decir, por nada se inquieten, por nada estés ansiosos, por nada estés con miedo, más bien en toda ocasión presenta tus oraciones a Dios. El pueblo de Israel clama a Dios, pero no es como una ayúdanos, sino como que ¿qué estás haciendo? Pero acuérdate, si Dios está contigo no hay problema, que es mi siguiente punto, no pongas tus ojos en los problemas. Es lo primero que hacemos, nos estamos fijando en los problemas que estamos pasando y nos olvidamos de que Dios está con nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice, entonces, aquí hablando del pueblo de Israel, entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? El versículo 12 dice, ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y vamos a ver esto una y otra vez en la historia de Israel, donde Dios los saca de un apuro y están contentos y de repente dicen, pero ¿por qué nos sacaste? Mejor nos hubieras regresado. Y así una y otra vez, mejor hubiera sido servir a los egipcios. ¿Sabes? Me da mucha risa cuando leo esto, porque primero los egipcios están bien lejos, apenas se ven en la montaña, ¿no? Y ya están reclamándole a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste? Y están, de hecho, pues, ni siquiera la batalla todavía no es una realidad, y ya están recalando con Dios, y están diciendo, mejor me hubiera quedado donde estaba. Aquí no la estoy haciendo. Y muchas veces nosotros somos igual, así como que viene la más pequeña prueba, y más los que son bebés. Espero que no los que ya son grandes en el evangelio, que ya tienen 10 o 5, más de 5 años. Creo que más de 3 años ya eres adulto en el evangelio, pero que tienes tiempo en el evangelio y se te viene un problemita y dices, mejor ni hubiera seguido a Jesús. Mejor me hubiera quedado haciendo lo que estaba haciendo. Me iba mejor antes de seguir a Dios. Y empezamos a reclamarle, mejor no hubiera sido cristiano. ¿Para qué me sacaste del mundo si nomás puros problemas tengo? Estaba mejor cuando estaba ya haciendo ladrillo y me estaban dando golpes en la espalda. Y pobre Moisés, así de que, ok, ¿qué está pasando? Pero Moisés sí conoce a Dios. Él se acuerda de quién es Dios. Fíjate lo que dice versículo 13. Dice, aquí hablando Moisés, dice, no tengan miedo. Les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Me encanta Moisés. No tengan miedo. Los israelitas se olvidaron de Dios, se olvidaron de la nube, se olvidaron de las plagas, se olvidaron de la Pascua, se olvidaron de todo eso. Y Moisés dice, espérate, no tengas miedo. No tengas miedo, Dios está contigo. Y te soy honesto, yo necesitaba escuchar eso el día de hoy.
Porque a veces siento como que estoy en guerra con todos y el mundo y mi trabajo y mi economía, y estoy más preocupado por otras cosas. Y vengo a la Escritura y Dios me dice, no temas. ¿Por qué temes? ¿Por qué estás ansioso? Fíjate lo que dice al profeta Isaías, dice, así que no temas. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Y me encanta porque me dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Mi Señor. A Josué también le dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. En Deuteronomio, al pueblo de Israel, Dios diciéndole, el Señor mismo marchará frente a ti y estará contigo, nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Te digo, yo necesitaba escuchar eso el día de hoy. ¿Por qué temes? ¿Tienes algo en tu vida que necesitas ponerlo a los pies de Cristo? Él te dice, no temas, yo estoy contigo. Y es mi punto tercero. No temas, Dios está contigo. Literalmente Él está contigo, Él está habitando en ti. Versículo 13 dice, no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones. Me gusta eso, mantengan sus posiciones. Estad firmes, dice la Reina Valera. No se muevan, espérense a que Dios les diga qué es lo que tienen que hacer. Moisés sabe cómo es que Dios trabaja y lo hermoso de la historia es que Moisés no sabe lo que Dios va a hacer. Él no tiene una idea de lo que Dios de lo que va a pasar, de que se abre. Nosotros ya lo vimos en las películas y lo hemos leído, pero Moisés no sabe. Para Moisés simplemente tiene un pueblo de 2 millones de personas y tiene al pueblo al ejército egipcio detrás de ellos y a sus espaldas el mar Rojo. Pero él no sabe, ok, Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a sacar de este apuro? Y muchas veces estamos así, ¿no? De que no sabemos cómo es que Dios nos saca de los apuros, pero de que nos saca, nos saca. Y me encanta, dice, no tengan miedo, pero me encanta lo que dice, hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará. La Reina Valera dice, pongan sus ojos en el Salvador. Me encanta eso. Pon tus ojos en Dios. ¿Por qué estás viendo los problemas? Ve a Dios. Él te va a sacar del problema. Y le dice, ustedes quietecitos. Versículo 14 dice, ustedes quietos. Quédense quietos. Ustedes quédense quietos. El Señor prestará batalla por ustedes. Me encanta. Dios diciéndole a su pueblo, ustedes tranquilos. Yo nervioso, me encanta que dice Dios será el que va a pelear por ustedes. En otras palabras, literalmente Dios va a salir a ¿qué? ¿Te quieres meter con mi pueblo? Vamos a hablar, vamos a conversar, ¿no? Pero fíjate lo que dice aquí Dios le está hablando ya a Moisés y le dice, pero el Señor le dijo a Moisés, porque Moisés se voltea y empieza a hablarle al Señor y dice, el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Me encanta esa porque imagínate, tú pensarías, ok, Moisés está orando, es lo mejor, pero Dios está viendo la situación y dice, ¿por qué estás orando? Ponte en marcha, muévele, vamos a ir para allá. Esa contestación me sorprende porque hay muchas veces que tenemos que estar orando, y es verdad, tenemos que orar en todo tiempo, pero hay veces que Dios dice, ¿para qué estás orando tanto y no estás haciendo nada? O sea, te la pasas orando, pero ya te dije lo que tienes que hacer y no lo haces. ¿Para qué clamas a mí? Ponte a trabajar. Y muchas veces, no sé, la respuesta es, voy a orar. Le preguntas a alguien, y de hecho me ha pasado, no, en otra iglesia, no aquí, pero que le digo a alguien, hey, ¿qué onda? ¿Me haces el paro ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer lo otro? Déjame oro, ¿no? Tengo que orarlo para ver qué me dice Dios. Y pasan 2-3 meses y le digo, ¿no te ha contestado Dios?
Pero literalmente Dios dice, pónganse en marcha. Y me encanta. Pero también muchas veces, cuando le dices a una persona, hey, ¿por qué no te acercas a Dios? Y dices, es que lo tengo que buscar. Me gustaría primero empezar a orarlo y me gustaría, no sé, como que estamos... muchas veces aquí en la iglesia le dices, ¿por qué no dejas de vivir esa vida pecaminosa? Y dice, ya lo puse en oración, pero es que no puedo. Y dices, pero es que es bien sencillo, nomás deja de hacer lo que le desagrada a Dios. Sí, ya estoy orando, ya estoy... ¿No? Charles Spurgeon tiene una historia acerca de eso, se las voy a poner ahí. Dice, aquí Charles Spurgeon hablando de un hombre, ¿no? Que dice, hay un pecado favorito del cual él ha sido culpable por mucho tiempo. Dice, él no se rinde, pero él dice que va a orar por ello. Dios le dice a tal hombre, ¿por qué clamas a mí? Rinde tu pecado. Este no es un asunto para que tú estés orando, sino de arrepentimiento. El hombre contesta, estaba clamando por arrepentimiento. Pide con gran clamor por arrepentimiento, pero ejércelo bien. Que me encanta, mi siguiente punto es, a veces tenemos que dejar de orar y actuar. Ya estuvo bueno de que digas, voy a orar. Muchas veces ni oran, dígame la neta, ni oran. Versículo 16 dice, aquí le habla Dios a Moisés y le dice, y tú, levanta tu vara y extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa de Faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios le dice por fin el plan a Moisés. Ahora sí Moisés sabe lo que va a pasar. ¿Y te acuerdas que Faraón dijo, creo que fue en el capítulo 3 o 2, que llega Moisés y le dice, no es en el 5, perdón, y que le dice, deja salir a mi pueblo. Y entonces Faraón dice, ¿y quién es Dios para que yo lo obedezca? Como que yo no conozco a ese Dios. Aquí Dios está presentándose todavía, diciendo, ok, Faraón, ahora sí vas a saber que yo soy el Señor. Versículo 19 dice, entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia. Y me encanta esto, porque, ok chicos, los que han estado aquí que vimos Génesis, ¿se acuerdan que hablamos del ángel del Señor? Literalmente, no me avergüenzo decirlo, esto es nuevo para mí. Yo había escuchado la historia, la había visto la historia y me acordaba de la columna de fuego y me acordaba de la columna de nube, pero no me había dado cuenta que el ángel del Señor estaba allí. Esos nerds bíblicos saben que el ángel del Señor se le apareció a Abraham, comió con Abraham y estuvo platicando con Abraham cuando iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. También estuvo con Agar cuando Agar estaba llorando porque se había escapado con su dueña. Y también este ángel peleó con Jacob y lo dejó todo chueco. Y cuando hablamos de esto, establecimos que este ángel no es un ángel como pensamos, sino es una teofanía, que quiere decir como que Dios se mostró a sí mismo y platicó. Era Dios hablando con Abraham, era Dios peleando con Jacob, era Dios hablando con Agar. Y muchos eruditos cristianos piensan que es Cristo mismo, lo que se conoce como una cristofanía o una aparición de Cristo preencarnado. Y me encanta, porque pensar que Cristo iba delante de ellos, el ángel de Jehová, delante del pueblo de Israel, y de repente dice que se detiene, dice, ok, viene el peligro, voy para atrás, ustedes sigan caminando, yo me pongo, y se pone en forma de defensa en la retaguardia. Me encanta. ¿No sabes? Bueno, versículo 20 dice, quedando entre los egipcios y los israelitas, aquí hablando de la nube de humo y del ángel de Jehová, quedando entre los israelitas durante toda la noche, y la nube fue obscuridad para unos y luz para otros, así que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Está el ángel de Jehová
protegiendo a Israel con la nube de humo. De este lado, luz. Del lado de los egipcios, oscuridad. Y no se podían ver. Y me encanta, te soy honesto, me emocioné nomás de leer esto. Pero es porque soy bien nerd. Pero no sabes de las cosas por las cuales Dios te ha librado, o de las cosas que Dios te ha librado. No tienes una idea cuando Dios está a la defensiva en tu vida. Ni sabes. Sabes de las bendiciones, ¿no? Pero no sabes de todas las cosas que Dios está haciendo a la defensiva para ti. Y esa nube me encanta, que es luz para los israelitas, pero fue obscuridad para los egipcios. ¿Y qué ilustración más perfecta de lo que pasa en el corazón humano? Porque para muchas personas, y a lo mejor alguien aquí sentado, escuchas esta historia y dices, yo no me la creo. No, la verdad no. Y para muchos de nosotros escuchamos esto de Dios y decimos, wow, qué Dios tan maravilloso. Es la misma historia, pero para un corazón es para otra persona es Lo mismo pasa con el Evangelio. Para el Evangelio escuchamos que Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados, y lo hizo por amor, lo hizo por ti, lo hizo por mí. Muchos de nosotros venimos y decimos, wow, Cristo realmente me ama, Cristo realmente murió por mí. Y muchos de nosotros decimos, no sé si existió, no, yo no puedo creer en eso, yo no puedo creer que Dios se haya entregado por mí. De igual manera, cuando regrese Cristo a esta tierra, para muchos de nosotros va a ser, wow, papá, luz. Para muchos acá van a ser, oscuridad, un día muy oscuro. Y la pregunta sería, ¿en qué lado de la moneda estás tú? Escuchas esto y dices, Nel, no me la como, yo no quiero. O escuchas y dices, wow. Versículo 21 dice, Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este, que lo hizo retroceder, convirtiéndose en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron. Versículo 22, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Y te digo, literalmente no había, para el ojo humano no había salidas. O sea, ya se había acabado. Básicamente, si llegaban los egipcios con Israel, era tan, se acabó. Pero Dios hizo una salida. Ahora, muchos han querido ayudar a Dios en es como que no fue que Dios abrió el mar, sino que se retrocedió poquito, y literalmente había un documental que hicieron acerca de los milagros de la Biblia, y decían, bueno, en esa área cuando sopla el aire, hay una parte del Mar Rojo que es con como 3 pies de agua, y cuando viene el viento se hace para atrás el agua, y entonces puedes caminar más libremente, pero son 3 pies, ¿no? Y entonces tratan de poner explicaciones naturales a cosas milagrosas. Pero la verdad es que Dios no necesita que lo ayude nadie a explicar nada. Si crees Génesis 1:1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esto de que Dios abra el mar no es nada. Pues si creó el universo, abrir un mar mugroso, no, o sea, y nada que ver. Y más curioso aún que, digamos que fueron 3 metros o 3 pies que el Mar Rojo era de 3 pies de profundo. Tuvo que existir un milagro aún más grande, porque en ese mar de 3 pies se ahogó un ejército completo con carros. No tiene sentido que hagan eso. Versículo 23 dice, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón, y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos.
Y cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube, y sembró una confusión entre ellos. Versículo 25, hizo que las ruedas de su carro se atascaran, de modo de que se les hacía muy difícil avanzar. Y entonces ellos clamaron: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando contra nosotros. Los egipcios entran, ven que los israelitas se meten y dicen: nosotros pasamos igual. Y se meten, van detrás de ellos y se atascan con los tanques, no les funcionan adentro de ahí. Y aparte la nube no los deja ver a los israelitas. Y esa nube, se dieron que Dios estaba, porque está la nube ahí, ¿no? Y se dan cuenta, Dios está peleando contra nosotros. No son los israelitas, no es el mar, es Dios literalmente. Y una cosa estoy muy seguro de que esta nube se le conoce como la gloria de Dios. Y los israelitas vieron la gloria de Dios y decidieron seguir. Y los egipcios vieron la gloria de Dios y decidieron rebelarse contra ella, perseguir a los egipcios. Pero estoy muy seguro de que si ellos hayan visto o si estuvieran enfrente de la gloria de Dios y dijeran: ¿sabes qué, Señor? Me arrepiento. No soy así como Pablo, ¿no? Que se arrepintió cuando estaba él persiguiendo a la iglesia, y Dios lo usó para algo grande. Pero en cambio el corazón de los egipcios está endurecido y lo único que dijeron: me arrepiento de que estemos atascados aquí, no podemos contra este. Me lleva mi punto quinto, que dice: Dios pelea por ti. Y es una verdad, Dios está literalmente peleando por ti. Versículo 26 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en huida se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Versículo 28 dice: al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Y este es milagro, no sé, cuando Dios le dice a Moisés: levanta tu vara, y parece que Moisés es el que está haciendo el milagro, ¿verdad? Pero literalmente Dios no necesitaba a Moisés para hacer el milagro. Dios pudo haberlo hecho. Moisés pasa por ahí, pero Dios le permite a Moisés que sea partícipe de este milagro. Dice: levanta tus manos, y entonces el agua se abre. Levanta tus manos y entonces se cierra, ¿no? Y eso es igual para nosotros. Te soy honesto, Dios no necesita que nosotros estemos pidiendo por la gente para que Él haga su voluntad. Él puede literalmente hacer su voluntad. Él puede traer a la gente que Él quiera traer. Él puede hacer el milagro que Él quiera, pero nos da la oportunidad de que nosotros participemos de ese milagro. Cuando nosotros oramos por una persona y estamos orando, no es que nuestra oración Dios de repente la convirtió, es que Dios lo trajo a sus pies, pero te hizo parte de ese milagro. ¿Sabes lo hermoso que se siente? Que alguien te diga: oye, oraste por mí, por mi trabajo, y me lo regresaron mi trabajo. Y se siente: wow, Dios, no fue mi oración, yo sé que no fue mi oración, pero qué chido se siente que me metas en esto. Así que no terminen. Y también, bueno, para Moisés era como una reivindicación. Es como que, miren a mi profeta, yo estoy detrás de él, él es realmente mi escogido, ¿verdad? Versículo 29 dice: los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Versículo 30 dice: ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. 2 millones de esclavos cruzaron en medio de las aguas. Y
toda estadística te decía que eso era imposible, que no había salida para esas personas, pero Dios estuvo con ellos y los sacó. No solamente los sacó de Egipto, pero los sacó literalmente de la esclavitud. Y aunque Faraón se levantó en contra de ellos, Dios estaba con ellos, batalló con ellos. Y ahora los esclavos de 400 años pasan el Mar Rojo y voltean a la costa, se cae toda el agua, o sea, se regresa a sus lados y empiezas a ver la gente que te había esclavizado por 400 años flotando, unos a la orilla. Y por fin ellos pueden decir, ¿saben qué? Dios ahora sí nos libró de nuestros señores, o de los que nos esclavizaban, ¿no? Esclavizaban. Ahora, cuando tú vienes a los pies de Cristo, y espero que todos aquí ya conozcamos a Cristo, pero cuando tú vienes a los pies de Cristo, te echas 3 enemigos encima. 3 enemigos. Te echas a Satanás encima. Te echas tu carne. O sea, lo que eres tú, lo que quieres hacer, está en contra de lo que Dios quiere hacer. Dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo, porque mi cuerpo quiere servir a la muerte. Pero también nos libramos de la muerte. Literalmente nos libramos de la muerte. Y cada uno de estos, Satanás, la carne y la muerte, fueron derrotados por Cristo. Él nos hizo pasar a un nuevo camino, nos hizo un camino porque nosotros éramos incapaces de cruzar a la vida. Él literalmente tuvo que hacer un camino con su cruz, derrotando. Y entonces ahora sí podemos venir aquí a la iglesia y gozarnos, voltear y ver lo que éramos antes, y ver cómo todo está crucificado con Cristo muerto flotando en el mar. Y siento que a veces dudamos de que Dios medio abre el camino, pero la verdad es que Dios está caminando con nosotros. Dios nos ha librado. Y mi pregunta, mi último punto, que es esto: mira y voltea de todo lo que Dios te ha librado. No sabes de todo lo que Dios literalmente te ha librado. Y termino con esto. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:31, dice, ¿qué diremos frente a esto? Antes de esto él dice, los que están en Cristo, ¿cómo dice? Que ya no tenemos ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y después dice, ¿y qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y es una cosa verdadera. Para Dios hace caminos, y me encanta. Dios abre un lugar donde no, un camino, una puerta donde no la hay. Y a lo mejor tú estás aquí y dices, bueno, no sé qué me quieres decir con esto, Miguel. Y la verdad es que no sé qué es lo que yo te quiero decir, pero sé que Dios quiere trabajar en tu vida. Y a lo mejor estás pasando un tiempo oscuro en tu vida, a lo mejor estás lleno de problemas, y a lo mejor estás, no sé, batallando con algo, pero si tú estás con Dios, Él abre el camino para que tú salgas victorioso y puedas cantar victorioso. Así que les pido que se pongan de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos venir ante ti, Señor. Y podemos, Señor, aprender de lo que es estar en victoria, y que podemos, Señor, confiar en que tú, Señor, nos vas a sacar del problema donde estemos, Señor. Señor, aunque todos nos digan que no se puede, Señor, tú abres ese camino para que salgamos, Señor. Señor, si hay alguien que necesita saber que tú estás de su lado, si está batallando con algún problema, Señor, físico, emocional, Señor,
Si hay alguien aquí que está pasando un momento oscuro en su vida, no sé, Señor, depresión, Señor, tristeza, Señor, ha perdido a alguien, Señor. Señor, te pido que hables a esta persona, Señor, y le digas: acércate a mí, yo puedo abrir caminos, yo te puedo llevar a una victoria que tú no sabes, yo puedo recuperar esa felicidad que tenías antes. Señor, te pido que hables al corazón de mis hermanos, Señor, que no se vayan de aquí, Señor, como vinieron, Señor, que si hay algo que tienen que poner ante tus pies, Señor, que necesitan sacar, Señor, te pido que los saques de ahí, Señor. Abre caminos, Señor, llévanos a una victoria más, Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.